recursos humanos solamente desarrolla lo que es las funciones de pago de remuneraciones, ¿no? Pero sin embargo, a través del curso hemos podido percibir de que no solamente las oficinas de recursos humanos están dedicadas a lo que es el pago de remuneraciones, descuentos, asistencia, permanencia de los trabajadores, sino tienen muchos componentes que tienen que ver con lo que es el fortalecimiento de la entidad y además con el desarrollo profesional y laboral que pueda tener un servidor civil. En lo que es gestión de relaciones humanas, tenemos en la diapositiva, en la lámina, tiene 5 procesos. Lo que es las relaciones laborales, individuales y colectivas. Tenemos lo que es seguridad y salud en el trabajo. Tenemos lo que es el bienestar social. Lo que es la cultura y clima organizacional. Y también tenemos lo que es la comunicación interna. Como ustedes pueden ver en la lámina, lo que es los subsistemas que están de color verde es las que engloban a las demás subsistemas. ¿Ve? Es por ello que tiene este dibujito, ¿ve? Es bastante amplio y está relacionado directamente con todos los subsistemas. De tal manera de que si nosotros queremos realizar la planificación de lo que es de recursos humanos, necesariamente vamos a tener que incluir a todos los demás subsistemas. Lo mismo ocurre con lo que es la gestión de relaciones humanas y sociales. Como es deber, nosotros trabajamos con personas, entonces lo que es las relaciones humanas y sociales necesariamente va a estar vinculada por personas o por servidores civiles dentro de todos estos 5 subsistemas que lo tenemos en el color celeste. ¿Ve? Bien, entonces, ustedes, ¿no? Cuando tienen que planificar, tienen que incluir necesariamente todos estos 5 subsistemas y además lo que es la gestión de relaciones humanas. Y cuando tienen que desarrollar lo que es la gestión de relaciones humanas, también tienen que involucrar lo que es los 7 subsistemas e incluirse en lo que es la planificación de políticas de recursos humanos. Entonces empezamos por lo que es el subsistema de gestión de relaciones humanas en el marco de la Ley del Servicio Civil y en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. De acuerdo a lo que ha establecido la Autoridad Nacional del Servicio Civil, nos indica de que esta comprende las relaciones que se establecen entre la organización y los servidores, ¿no? En torno a las políticas y prácticas de personal. Definitivamente es así, ¿no? Dentro de las políticas que se va a establecer dentro del sistema, tienen que englobar lo que es la relación que va a tener, ¿no?, la organización o la entidad respecto a los servidores civiles, ¿no? Decíamos que es desde la organización del trabajo, ¿no?, hasta lo que es las capacitaciones o la gestión de rendimiento que tenemos dentro de los subsistemas. Definitivamente eso tiene que ser así, ¿no? Tiene que gestionarse la relación de la organización y los servidores civiles. Y hay que tener acá en cuenta 3 aspectos, ¿no? Propiamente la organización establecida en los documentos de gestión y la relación que va a existir entre empleador y servidor, ¿no? Generalmente en las entidades del Estado vienen a estar constituidas por autoridades políticas elegidas y los funcionarios, ¿no?, que van a actuar en representación de la entidad. Y los servidores civiles vienen a ser aquellos los que hacen carrera o de alguna manera están vinculadas con el Estado. Decíamos que tiene 5 procesos. El de relaciones individuales y colectivas, que la vamos a desarrollar en esta sesión. Lo que es seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver al final de la sesión. Y especialmente lo vamos a ver el día jueves porque es un tema bastante importante, es de aplicación y hay bastante responsabilidad si es que no se gestiona lo que es seguridad y salud en el trabajo.
En esta sesión también vamos a ver lo que es el bienestar social, lo que es la cultura y clima organizacional, finalmente la comunicación interna, ¿no? Ya ustedes estarán imaginándose, ¿no?, en qué consiste lo que es las relaciones individuales y colectivas, lo que es seguridad, bienestar social, la cultura y clima organizacional que debe existir en toda entidad, y finalmente la comunicación, de cómo es que vamos a establecer la comunicación entre el empleador y los servidores. Bien, vamos a ver lo que es el proceso entonces de gestión de relaciones laborales, individuales y colectivas. ¿Qué es lo que comprende entonces lo que es las relaciones laborales y colectivas, ¿no? Realiza las actividades de prevención y resolución de conflictos, ¿no? En lo que es las relaciones individuales, ¿no?, es, ¿no?, cuando el servidor, ¿no?, por sus propios intereses recurre a la entidad a fin de que puedan resolver algún tema en la que él no se encuentra satisfecho, ¿no? Puede ser desde la incorporación, puede ser respecto a su compensación, puede ser sus derechos a la sindicación, a la desvinculación, u otros, ¿no?, que incluyen las funciones que establece, pues, la ley del servicio civil, ¿no? Además, estos pedidos o solicitudes, digamos, para que se entienda mejor, ¿no?, de los servidores civiles que lo hace en forma individual, es resuelta en segunda y última instancia, en sede administrativa, por el Tribunal del Servicio Civil. Anteriormente, el Servicio Civil solamente resolvía temas de régimen disciplinario, pero ya a partir del año 2019, el Tribunal del Servicio Civil resuelve ya todos los temas respecto a la gestión administrativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Bien, entonces, ¿no?, hay que tener presente de que las relaciones laborales y colectivas están relacionadas a las necesidades o algunos temas en la que el servidor, ¿no?, pueda hacer valer sus derechos frente a algunos actos que puede cometer la administración respecto a algunos de sus derechos. También, ¿qué trata lo que es estas relaciones laborales y colectivas? Como su propio nombre nos dice, ¿no?, colectivas, ¿no?, se refiere al grupo de trabajadores que están organizados, ¿no? Para ello, ¿no?, hay libre sindicación, se pueden formar sindicatos en cada una de las entidades, ¿no?, del Estado, ¿no? Estos grupos de trabajadores debidamente organizados en sindicatos pueden recurrir, ¿no?, hacia la entidad o al empleador de tal manera de que ellos puedan hacer valer o prevalecer sus derechos que en algún momento la entidad puede conculcar, ¿no? Y además, también, ¿no?, regula lo que es la negociación colectiva, ¿no? Si, por ejemplo, ellos necesitan algún beneficio que creen, ¿no?, que por la labor desempeñan se hacen merecedores, pueden hacerlo a través de los convenios colectivos. Entonces, en resumen, la gestión de relaciones laborales y colectivas está vinculada, ¿no?, a que la entidad pueda resolver temas en forma individual, ¿no?, que tenga el trabajador cuando ve conculcados sus derechos, o también, ¿no?, cuando cree que le asiste algún derecho. Y lo otro es cuando, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, unidos o reunidos u organizados en sindicatos puedan recurrir a la entidad, ¿no?, de tal manera de que pueden hacer prevalecer los derechos que la ley les asiste, ¿no? Uno de los derechos, por ejemplo, es la libre sindicación, ¿no? Y actualmente, incluso en las entidades del Estado, ¿no?, el personal que tiene contrato administrativo de servicio puede sindicalizarse, ¿no? Y además, a través de ellos, probablemente obtener algunos beneficios que la entidad y el sindicato puedan establecer, ¿eh? Entonces, lo que es la relación laboral y colectiva está referida a esos dos puntos. ¿Qué es lo que la Autoridad Nacional de Servicio Civil espera como un producto, ¿no?, de este proceso
de gestión de relaciones laborales y colectivas. Lo que espera, ¿no?, es que, ¿no?, exista un registro de sindicatos y necesariamente todas las entidades tienen que tener un registro de sindicatos, ¿no? Y además los sindicatos tienen que tener un registro en el Ministerio de Trabajo. Tienen que tener resoluciones de asuntos laborales, tanto individuales y colectivos, ¿no? Tienen que establecerse archivos, ¿no?, de todo el proceso que se pueda realizar para resolver cualquier tipo de conflicto que tengan los trabajadores, tanto individual como también colectivo, ¿no? También, ¿no?, se debe contar, ¿no?, con un registro de pliegos de reclamos, ¿no?, y de convenios colectivos. En lo que es el registro de pliegos de reclamos y convenios colectivos, generalmente se ha podido ver y por la experiencia que tengo, es que no tienen, ¿no?, un registro adecuado, ¿no? Si, por ejemplo, vas a una entidad, y eso lo comparto con ustedes, he tenido oportunidad de ir a varias provincias y distritos, por favor, me puedes prestar tu libro, ¿no?, de pliegos de reclamos y convenios colectivos. ¿Qué hacen los empleadores? ¿No? Llámale al sindicato porque ellos tienen su libro, ¿no? Creo que es un trámite totalmente absurdo porque el registro de pliegos de reclamos y los convenios colectivos es de la entidad y la entidad debe establecer y tener sus propios libros, ¿no? Y estas, por supuesto, tienen que estar válidamente notariados, ¿no? Entonces, lo que queremos indicar de que como producto, ¿no?, la Autoridad Nacional de Servicio Civil obliga, y es de obligatorio cumplimiento, que las entidades tengan su registro de sindicatos, su resolución de asuntos laborales, tanto individual y colectivo, el registro de pliegos de reclamos y de convenios colectivos, entre otros registros, ¿no?, que se puede establecer en la relación que exista entre la patronal o los empleadores y los servidores. Los pactos colectivos, ¿no? En lo que es la gestión de relaciones colectivas, tenemos, ¿no?, lo que es los pactos colectivos, ¿no? El pacto colectivo es donde se consolida, ¿no?, la negociación que va a tener el empleador y el trabajador respecto, ¿no?, a algunas condiciones económicas o no económicas que puedan reclamar los trabajadores. Hay un proceso para que se llegue a consolidar lo que es los pactos colectivos, ¿no? Dentro de esta negociación colectiva, ¿no?, hay lo que es la negociación directa, en donde el sindicato y el empleador van a negociar dentro de la entidad. Y en caso de que no se pudieran de acuerdo, ¿no?, respecto al pedido que puedan hacer los sindicatos, ¿no?, para beneficio de sus afiliados, el siguiente paso es recurrir al arbitraje, ¿no? Y en el arbitraje es donde van a establecer si va o no los pedidos, ¿no?, que puedan solicitar los trabajadores respecto, ¿no?, a incrementos, condiciones de trabajo, ¿no? Puede ser de tipo económico o también puede ser de tipo no económico. ¿Qué principios, ¿no?, rige lo que es los pactos colectivos? Y hay que tener bastante cuidado en hacer los pactos colectivos porque no se puede vulnerar las normas que establecen o regulan lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Tiene que haber legalidad, ¿no? Tiene que ser legalmente válida los pactos colectivos, ¿no? Para ello hay que seguir el procedimiento establecido en la ley. Tiene que haber autonomía, ¿no? No tiene que haber influencia de ningún tipo para que se pueda celebrar lo que es los pactos colectivos, ¿no? Sobre todo las influencias que pueden existir políticas, ¿no? Y además tiene que existir lo que es la buena fe negocial, ¿no? Yo no puedo negociar algo que contravenga la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo ya recibo un aguinaldo de 300 soles, no voy a pactar pues otro aguinaldo que se pueda pagar 500, 600 o 700 soles, ¿no? Lo que está dado por ley no se puede negociar, ¿no? Si el decreto supremo, la ley de presupuesto para cada año, establece un aguinaldo para los trabajadores de la 276, por ejemplo, de 300 soles,
yo no puedo pactar sobre algo que ya está establecido en la ley, ¿no? No puedo pactar un aguinaldo de 600 soles, digamos, ¿no? Dentro de ello tiene que haber pues una buena fe negocial, ¿no? Para poder llevar adelante, ¿no? Un pacto colectivo. Tiene que haber equidad también, ¿no? Tiene que ser razonable, ¿no? Lo que se pueda pedir, ¿no? Yo no puedo pedir un incremento de remuneraciones de 600, 700, 800 soles cuando las posibilidades económicas no me permiten, ¿no? También, ¿no? Hay que tener el respeto de funciones y competencias, ¿no? Hay que ser respetuosos, ¿no? De de lo que puedan tener los empleadores respecto a los trabajadores y viceversa, ¿no? Tampoco, ¿no? Puedo pasarme por encima de las disposiciones presupuestarias o probablemente no puedo vulnerar el equilibrio presupuestario que puedo tener en las entidades, ¿no? Tenemos que actuar con responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Yo no puedo pactar montos que en el tiempo no voy a poder sostener, ¿no? Tienen que ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que dentro de los pactos colectivos tiene que establecerse la vigencia, ¿no? Si un caso no se establezca la vigencia, el pacto colectivo, tengan presente, el pacto colectivo antes, ¿no? De emitirse el decreto de urgencia, la 014 y 016, tenían una vigencia de un año, ¿no? Ahora, en la actualidad, los pactos colectivos, de no fijarse una fecha o no de establecerse una fecha de vigencia, automáticamente tendrá una vigencia de 2 años, ¿no? Los convenios colectivos o laudos arbitrales, bueno, como es lógico, ¿no? No es de aplicación para los funcionarios, para los directivos o los servidores de confianza, ¿no? Y también para los trabajadores y trabajadoras que ocupan puestos de dirección, ¿no? Y se desempeñan cargos de confianza en empresas públicas, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jueces, fiscales, ¿no? En tal razón que el pacto colectivo solamente, ¿no? Se puede pactar y son de aplicación para los servidores civiles de carrera o contratados o también, ¿no? Que tengan contrato administrativo de servicios y que están sindicalizados, ¿no? En conclusión, ¿no? Los pactos colectivos no son de aplicación y yo no puedo pactar algún beneficio para los funcionarios públicos, para los funcionarios de confianza o directivos de confianza, trabajadores de dirección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando queremos pactar, ¿no? Que ellos no van a ser beneficiarios de lo que es los pactos colectivos. ¿Cuáles serán las reglas para la negociación colectiva, ¿no? La representación de los servidores civiles, ¿no? Tiene que presentar, ¿no? A la entidad con la que se va a pactar un solo pliego de reclamos, ¿no? Y esto tiene que ser de acuerdo al nivel de negociación, ¿no? Anteriormente había libertad para poder pactar directamente con la entidad, ¿no? Actualmente se ha establecido ya 2 niveles de pacto colectivo, ¿no? Y esto teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, educación, ¿no? El sector educación o los docentes quieren realizar un pacto colectivo, entonces tendrán que presentarlo esto al ministerio porque esto va a tener otro tratamiento respecto a lo que son los gobiernos locales, ¿no? Y además, estos pactos colectivos, tanto en la entidad, ¿no? O también cuando se realiza a nivel de lo que es el ministerio, necesariamente y obligatoriamente tienen que ser remitidas a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y además, esto tiene que ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A fin de que se emita, pues, el respectivo informe económico-financiero, ¿no? Actualmente, ¿no? Los pactos colectivos ya están regulados, ¿no? Hay un control previo por parte de la Autoridad Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A través de la Dirección de Gestión Fiscal, ¿no? ¿Qué resulta, no? Anteriormente, antes del año 2015, podían pactar, ¿no? Las entidades, ¿no?
del año 14, ¿no? Las entidades podían pactar libremente. No había este control que actualmente tiene lo que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cuando se remite el expediente de pacto colectivo a estas dos entidades que van a realizar el control previo, ellos van a emitir opinión o van a recomendar, ¿no?, que tal punto, ¿no?, que está establecido en el convenio colectivo o en el proyecto de convenio colectivo pueda afectar o vulnerar alguna norma legal, ¿no? Previamente, ¿no?, a que se consolide, ¿no?, el pacto colectivo, entonces se debe esperar qué respuesta vamos a tener de los dos entes, ¿no? De servir como máxima autoridad, ¿no?, en el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no?, como ente rector, y del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Gestión Fiscal, ¿no?, quien es el que regula los ingresos de todos los trabajadores. Los pliegos de reclamos, ¿no?, se presentan cada 2 años. Quiero que entiendan, alumnos, y voy a hacer la diferencia en esta parte, ¿no? Bien, alumnos, quiero que entiendan, ¿no?, y voy a hacer la diferencia en esta parte, ¿no? Anteriormente, ¿no?, los pactos colectivos se celebraban en forma anual. El plazo para la presentación era a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de enero de cada año. Estas reglas, las que tenemos en la lámina, recién han entrado en vigencia este año, a partir de febrero de este año. Los datos que estamos presentando acá son actualizados, ¿no? Algunos pactos colectivos han sido en forma anual hasta el año pasado, ¿no? Es por ello de que muchos sindicatos, ¿no?, este año, estando vigente todavía la ley anterior, han presentado su pliego de reclamos, ¿no?, o su proyecto de negociación colectiva en el mes de enero. Pero sin embargo, en este mismo mes de enero, si no me equivoco, el 23 de enero, salió el decreto de urgencia que regula los pactos colectivos. A partir de ese día es aplicable este pacto colectivo, ¿no? En este pacto colectivo establece estas nuevas reglas, ¿no?, para la negociación colectiva. Les vuelvo a indicar, anteriormente los pactos colectivos eran anual y podían celebrarse hasta fines de febrero de cada año. En el presente año ya se han modificado estas reglas de negociación colectiva y es la que estamos viendo en la lámina. Entonces, ¿no?, los pliegos de reclamos se presentan cada 2 años aquí ya varió la fecha, ¿ve? Ya no es de noviembre a enero, ahora es dentro del mismo ejercicio, ¿no? Nos indica de que, ¿no?, los pliegos de reclamos se presentan cada 2 años entre el 1 y el 30 de junio. Entonces, en adelante, y a partir de este año, ¿no?, todos los pliegos de reclamos tienen que presentarse del 1 al 30 de junio. No pueden presentarse en el año anterior a las elecciones que correspondan. ¿Qué nos está indicando para este año? Nos está limitando, ¿no? Señor, si hay elecciones el próximo año, yo no puedo presentar en este año, ¿ve? Pero sin embargo, ¿no?, hay una excepción, ¿no? Más adelante les vamos a explicar porque hay otra lámina, ¿no? También, ¿no?, establece en este decreto de urgencia que el convenio colectivo suscrito o laudo arbitral, si es que las entidades han recurrido a este laudo arbitral, de índole laboral tiene una vigencia mínima de 2 años. Anteriormente, en la anterior norma, ¿no?, la vigencia mínima era de 1 año y como les decía en la lámina anterior, que la vigencia de los nuevos pactos colectivos que se vayan a suscribir y no tiene una fecha de vigencia, entonces su vigencia será de 2 años. Todo pacto colectivo, ¿no?, tiene fuerza vinculante, ¿no?, en lo que se ha acordado, ¿no?, y tiene que aplicarse a todos los servidores y servidoras, ¿no?, públicas y también trabajadores, ¿no?, de las entidades o empresas públicas en el nivel de negociación, ¿no? Entonces hay que tener bastante en claro, ¿no?, de que los pactos colectivos tienen que presentarse obligatoriamente del 1 al 30 de junio.
¿Qué pasaría si el sindicato presenta en el mes de julio, ¿no? El 2 de julio, entonces ya no podrá admitirse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han presentado fuera del plazo establecido, ¿verdad? Y si en el pacto colectivo, ¿no? No se fija un tiempo de vigencia, podemos considerarlo que tiene una vigencia de 2 años, ¿verdad? Y todo lo que se acuerda en el pacto colectivo tiene fuerza vinculante, ¿no? En el caso de los convenios colectivos, ¿no? Suscritas hasta el 28 de febrero, esto se está refiriendo a lo que es el pacto anterior, ¿ve? En los casos, nos dice, ¿no? De convenios colectivos suscritos hasta el 28 de febrero, el titular de la entidad o del sector debe considerar el monto del convenio colectivo en el proceso de programación multianual y formulación presupuestaria del año vigente, ¿no? Anteriormente, ¿no? Los pactos colectivos tenían que firmarse el 28 y tenían que presupuestarse. En la actualidad también dispone lo mismo, ¿no? Todo pacto colectivo, si yo, por ejemplo, presento, o este año haya tenido hasta el 28, podía, ¿no? Presupuestarla para el próximo año, ¿ve? Pero como estamos en un proceso de adecuación, ¿no? Se ha establecido una ampliación para presentar el pliego de reclamos hasta el 31 de marzo para este año, ¿no? Y debimos ya aprobar el pacto colectivo para que entre en vigencia, no este año, sino al siguiente todavía, ¿no? Es por ello de que, ¿no? En el pacto anterior, o perdón, en la legislación anterior, los pactos tenían que celebrarse hasta el 28 de febrero. Lo mismo ocurre con esta norma o con el decreto de urgencia que está en vigencia. Todos los convenios colectivos tienen que suscribirse hasta el 28 de febrero, que es el tiempo límite. Si, por ejemplo, se presenta el pacto colectivo durante el mes de junio, tendré el tiempo suficiente para poder evaluar, remitir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, al Ministerio de Economía y Finanzas, y al retorno tendré el tiempo suficiente para poder suscribir mi pacto colectivo. Entonces, el pacto colectivo tiene plazo para suscribirse hasta el 28 de febrero, de tal manera que se pueda incluir en la programación multianual y en la formulación del presupuesto del año vigente. En los casos, ¿no? De los convenios colectivos suscritos después del 28 de febrero, ¿no? Entonces este pacto colectivo, ¿no? Deberá considerarse, ¿no? En el proceso de programación multianual y formulación presupuestaria de la entidad en el año siguiente, o sea, al siguiente año, ¿no? Y ya no podría programarse en el año que corresponda, ¿no? Si yo hago un pacto después del 28 de febrero, tendrá que correr un año más, ¿no? Bien, también nos indica en el cumplimiento del pacto colectivo, ¿no? Respecto a lo que hemos expresado del 28 la aprobación hasta el 28 y después del 28, no puede superar pues el límite máximo, ¿no? ¿no? Para establecer en el informe económico financiero, ¿ve? Entonces hay que tener en consideración este proceso, ¿no? De tal manera de que, ¿no? El presupuesto, ¿no? En la programación y el presupuesto estén adecuadamente en el año fiscal al que corresponda. Y de la responsabilidad de estos pactos colectivos, ¿no? Nos indica de que el incumplimiento de las normas del decreto de urgencia constituye falta de carácter disciplinario. Anteriormente, durante el desarrollo de los pactos colectivos, la norma no precisaba este tipo de responsabilidad, pero ahora, con el decreto de urgencia, sí, establece la responsabilidad directa, ¿no? Y además nos indica claramente, ¿no? Que el incumplimiento de las normas del presente decreto de urgencia y su reglamento, aquí mira, alumnos, hay que tener bastante en cuenta, constituye faltas de carácter disciplinario, siendo de responsabilidad de todos los servidores y los o las trabajadoras
de las entidades, empresas del sector público que participan, dice, ¿ve? Aquí hay que tener cuidado, que participan de un proceso de negociación colectiva, ¿ve? Y por supuesto, ¿no? Hay que hacerle la denuncia respectiva ante la Autoridad Nacional de Servicios Civiles. Anteriormente no ocurría esta disposición, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con algunos pactos colectivos, ¿no?, que se han hecho contraviniendo la ley de presupuesto, ¿no? En el año 2006, por primera vez, ¿no?, en la ley de presupuesto de ese año sale la prohibición de incremento de remuneraciones, ¿no?, de incrementos económicos, ¿no?, para los trabajadores, ¿no?, del Estado, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido en años subsiguientes, ¿no? En el 2011, 12, 13, 14, 15, sí, efectivamente ha habido pactos colectivos que se han celebrado en algunas entidades del Estado, ¿no? Pero no tenían, ¿no?, expresamente, ¿no?, lo que ahora sí, ¿no?, está establecido en el decreto de urgencia, ¿no? Se ha podido observar, ¿no?, que han sido incluso, ¿no?, destituidos servidores civiles que han ejecutado ese pacto, ¿no? En otras palabras, que han cumplido con pagar lo que habían pactado, ¿no? Si ha habido un pacto, digamos, de incremento de remuneraciones y hay una resolución que dispone su pago, de aquellos servidores, ¿no?, han tenido que asumir una responsabilidad, ¿no?, frente a lo que habían pactado en forma irregular. ¿Y qué pasó con los que pactaron, no? Nada, simplemente pactaron y no había una responsabilidad, ¿no? Frente a ello, es que ahora, en este decreto de urgencia, establece muy claramente, ¿no?, que la responsabilidad es de quienes celebran el pacto, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes tengan que integrar, ¿no?, los comités o las comisiones, ¿no?, que van a llevar adelante los convenios colectivos, ¿no? Entonces, tiene que ser dentro del marco legal. Entonces, la responsabilidad, ¿no?, de los servidores que puedan suscribir el convenio colectivo contraviniendo la ley será de aquellos que firman, ¿no?, el acta de negociación colectiva en todo caso, ¿no? Bien, todos los acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales, ¿no?, antes de la vigencia de este decreto de urgencia, estamos hablando de enero, ¿no?, siempre y cuando hayan quedado firmes o habiendo sido judicializados, cuenten con calidad de cosa juzgada, son registradas, ¿no?, en el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Siempre y cuando cuenten con disponibilidad presupuestaria. ¿Qué nos está indicando este decreto de urgencia, no? Si yo ya pacté, ¿no?, antes de la vigencia de este decreto de urgencia, ¿no?, y vengo ejecutando, ¿no?, y además cuenten con calidad de cosa juzgada, ¿no?, o en todo caso dentro de la entidad, ¿no?, tiene la calidad de cosa decidida, entonces podré registrarlos en el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no?, y prever su presupuesto, ¿no? Tienen presupuesto, entonces tendré que seguir cumpliendo, ¿no?, con esos pactos colectivos. ¿Pero por qué, no? Porque nos indica la misma norma y la misma Constitución de 1993 que los pactos colectivos tienen fuerza vinculante. Esta es la excepción que les indicaba, ¿no? A ver, vamos. Ya, durante el año fiscal 2020, únicamente pueden presentar su pliego de reclamos. Mira, aquí en este decreto de urgencia ya nos pone una limitante para este año 2020 y nos indica, ¿no?, que durante este año 2020 únicamente pueden presentar su pliego de reclamos las organizaciones sindicales de las entidades del sector público, aquí, ojito alumnos, que no tengan o no hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya, dice, ¿verdad?, condiciones económicas durante los años 16, 17, 18 y 19. ¿Ve? Teniendo en cuenta los 3 niveles de negociación. Aquí hay que tener mucho cuidado con el término que se está utilizando, ¿no? Dice que no tengan, ¿ve?, o no hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas. Dice que no tengan, o sea, que no se haya pactado en el 16, 17, 18 y 19
y no hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas, sobre todo referidas a lo que es el año 2019, ¿ve? Y que todavía probablemente no hayan resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando acá, no? Si, por ejemplo, ¿no? En el año 2016, 17 y 18, se haya pactado en la negociación colectiva alguna condición económica, entonces estos sindicatos para el año 2020 ¿no? No podrán presentar, ¿no? Su pliego por colectivo, no, su convenio colectivo para mejorar esas condiciones económicas, ¿ve? Entonces, hay que tener cuidado de que si ya ellos han negociado uno de estos años, no podrán hacerlo en el año 2020. Igualmente, ¿no? Del año 2019, esto está referido a esto, ¿ve? O no hayan iniciado. ¿Pero por qué 19? Porque la presentación, ¿no? Del proyecto de convenio colectivo del año 2019 se inicia el 1 de noviembre del año 2019 y concluía el 31 de marzo del año 2020. ¿Ve? Es por ello que digo que no incluya, ¿no? O no hayan iniciado una negociación colectiva que incluya condiciones económicas. Bien, aquí es la prórroga que ha habido, ¿no? Les voy indicando de que si bien es cierto, los pactos colectivos se presentaban hasta el 31 de enero y el decreto de urgencia se celebró el 23 de enero de este año, ¿no? Ha habido una ampliación, ¿no? Y nos indica el decreto de urgencia que la presentación del pliego de reclamos se puede realizar hasta el 31 de marzo, ¿no? Del 2020. Imagínense si el estado de emergencia sanitaria empezó el 15 de marzo, ¿no? ¿Cómo hago con esta fecha? Frente a ello, la Autoridad Nacional del Servicio Civil ya se ha pronunciado de que este plazo no se iba a prorrogar, ¿no? Ha quedado establecida en 31 de marzo del 2020, ¿no? Para tal efecto, ¿no? Nos indica que exonérese a las organizaciones sindicales referidas en el párrafo al anterior de lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del decreto de urgencia. ¿Qué nos dice este párrafo anterior? De que ellos pueden adecuarse, ¿no? A las condiciones que tiene actualmente este decreto de urgencia, ¿no? Solamente lo que es condiciones de trabajo, ¿no? Los convenios colectivos, ¿no? Producto de dichas negociaciones, son implementados con cargo al presupuesto del año fiscal 2021 o 2022, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta, ¿no? El límite máximo negociable determinado en el informe económico financiero. Este informe económico financiero lo otorga el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto está en función al pliego de reclamo que presentan los sindicatos, ¿no? Como les decía, ¿no? Los pliegos de reclamo son remitidos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil y al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Esto es, ¿no? A la Dirección de Gestión Fiscal, ¿no? Y son ellos los que van a emitir el informe económico financiero, ¿no? Si procede o no, es incremento, ¿no? Y en función a ello hay que pactar, pero en el presente caso, ¿no? Será para el año 2021 o el año 2022. Ha habido modificaciones en lo que es los pactos colectivos y hay que tener bastante cuidado, ¿no? O sea, ninguna norma ya, ¿no? Que establecía la negociación colectiva, que era anual, y los plazos de noviembre a enero, y el plazo para aprobar hasta el 28 de febrero con la norma anterior, entonces ya no tienen efecto legal en la actualidad, ¿no? Pero sí tienen efecto las que están en el decreto de urgencia del cual estamos desarrollando. Si tuvieran alguna inquietud respecto a los pactos colectivos, alumnos. Alumnos, parece que no, ¿no? Ah, claro, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Nilda. Bien, entonces hay que tener cuidado cuando tengamos que hacer un pacto colectivo o una negociación colectiva, ¿no? ¿Qué debe tener el sindicato para una negociación? Tiene que estar registrado, ¿cierto? Eso sí omití, pero hay que tener en cuenta que todo sindicato tiene que estar debidamente registrada en el Ministerio de Trabajo.
Bien, pasamos a lo que es el proceso, ¿no? Referido a lo que es la cultura y clima organizacional, ¿no? Y eso tiene que ver ya con lo que es el trabajador propiamente dicho como persona, ¿no? Dentro de nuestras entidades, ¿no? En lo que es, en lo que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Nos ha establecido, ¿no? De que la cultura organizacional es la que representa, pues, ¿no? La forma característica de pensar y de hacer las cosas de una entidad, ¿no? Esto en base a los principios, a los valores, a las creencias, a las conductas, a las normas, a los símbolos, entre otros, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque en la actualidad hay bastante desconfianza de la población, ¿no? Y además nuestra cultura organizacional es visto por los trabajadores y además por la población, ¿no? De cómo es nuestra organización, ¿no? Es por ello que nos dice, ¿no? Que representa la forma característica de pensar, ¿no? De nuestra organización, de nuestras autoridades, de nuestros líderes, ¿no? Y de cómo hacen las cosas en la entidad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta lo que son los principios, ¿no? Los valores, las creencias, las conductas, las normas, los símbolos, ¿no? Que utiliza la entidad, ¿no? Además, ¿no? Todos estos principios, normas, etcétera, tienen que ser compartidas con miembros de la organización, ¿no? Lo que es la identificación, ¿no? De los servidores, la promoción, medición de nuestra cultura organizacional y los planes de acción que podamos tener de mejora dentro de este proceso de lo que es la cultura organizacional, ¿no? Entonces, la cultura organizacional es de cómo lo vemos, ¿no? A nuestra entidad, ¿no? Respecto a los principios, a las creencias que estamos definiendo en nuestra lámina. Respecto a este proceso, ¿qué se espera, no? Como es lógico, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico de nuestra cultura organizacional, ¿no? Una vez, ¿no? Que tengamos ya este diagnóstico de cultura organizacional, vamos a tener lo que es los planes de mejora de esta cultura organizacional. Muy poco o pocas entidades públicas sobre todo orientan a tener una cultura y un buen clima organizacional, ¿no? Lo que sí se ve en las entidades privadas le dan bastante importancia a este aspecto de tal manera de que exista un mejor rendimiento e identificación de sus trabajadores, ¿no? Bastante se practica lo que es la cultura y clima organizacional en las entidades privadas. En el Estado es un tema nuevo que recién está en implementación y ojalá se pueda desarrollar con más fuerza de tal manera que el servidor pueda desempeñarse adecuadamente en su entidad donde presta servicios. ¿Qué es el clima, no? Si nuestra cultura era nuestro comportamiento, ¿y el clima qué es, no? Está orientado a la percepción colectiva de satisfacción de los servidores civiles, ¿no? Bueno, yo me siento contento en mi trabajo, ¿no? ¿No? Y además voy a apoyar, estoy bien, ¿no? ¿No? Ese es más o menos el concepto que es del clima, ¿no? Entonces es de cómo lo vemos, ¿no? Como trabajadores, ¿no? En nuestro trabajo, en lo que hacemos frente a los objetivos de la entidad, ¿eh? Comprende, ¿no? El compromiso de la alta dirección para el desarrollo de este proceso, ¿eh? La medición y el análisis del clima organizacional, ¿eh? Dentro de ello, la comunicación, ¿no? Y además el desarrollo de planes de acción en la mejora de este proceso, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo hacemos un plan, ¿no? ¿Qué se espera de este clima organizacional respecto a lo que es cultura? Mira, es similar, ¿no? Tenemos que tener un diagnóstico del clima organizacional y planes de mejora de este clima organizacional, ¿no? Tenemos entonces dos aspectos acá, ¿no? Lo que es la cultura organizacional y lo que es el clima organizacional. En el momento, ¿no? Que se produce, por ejemplo, ¿no? Conflictos entre ambiente e individuo, ¿no? Se inicia pues un proceso de cambio organizacional, ¿no? Para establecer transformaciones, ¿no? En áreas requeridas, ¿no? Estas transformaciones pueden ser exógenas, ¿no? De afuera, ¿no? Vienen de
de nuevos ambientes, nuevas tecnologías, cambio de valores, oportunidades, bueno, en fin, ¿no? Cuando hablamos de transformaciones exógenas o externas, estas vienen de afuera, ¿no? Si, por ejemplo, una entidad hace una nueva construcción, ¿no? Nuevas instalaciones, ¿no? Nosotros vamos a poder incorporarnos y viene a ser un cambio externo, ¿no? Y además, si provienen disposiciones del Estado, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil sobre nuevas técnicas, metodologías o procesos, también será, ¿no?, un cambio exógeno, ¿no? En lo que es los endógenos, los cambios internos, se da dentro de la organización, ¿no? ¿No? Y esto realmente es producto de la interacción que se tiene entre los trabajadores, ¿no? Y además, ¿no? A veces hay tensiones que se provocan, ¿no? Cuando uno participan a veces en las actividades para logro de un objetivo, tienen ideas diferenciadas, ¿no? Pero, ¿no?, debemos tener en cuenta de que, ¿no?, la entidad debe establecer metodologías, ¿no?, y procesos de tal manera que pueda tenerse un buen clima organizacional, ¿cierto? Y estos cambios internos dentro de la organización, ¿no?, puedan superarse, ¿no?, y para el logro de nuestros objetivos. ¿Ve? ¿Cuántas clases de cambio organizacional tendremos? ¿Ve? A ver, un ratito, alumnos, por favor. Bien, me disculpan, alumnos. ¿No? Tenemos 4 clases, ¿ve? Las estructurales, las tecnológicos, de bienes o servicios, y los culturales, ¿ve? Los cambios organizacionales tenemos en estos 4 aspectos, ¿ve? El estructural es cuando afecta la estructura de la organización, ¿no? Puede producirse, ¿no?, probablemente cuando yo quiero incorporar un órgano administrativo o una unidad administrativa, ¿no? Puedo crear gerencias, sugerencias, o no solamente crear, ¿no? También puedo suprimir, ¿no? Y las funciones de esas gerencias pueden pasar a otra gerencia o a otra unidad administrativa, ¿no? A veces hay algunas áreas que pasan a depender de otra gerencia, ¿no? Cuando se traslada de uno a otro lugar, ¿no? Entonces estamos hablando de un cambio organizacional, ¿ve? Esto afecta, sí, puede afectar lo que es nuestro clima organizacional, ¿ve? En lo que es el cambio organizacional de tipo tecnológico, ¿no? Esto sí, generalmente en la actualidad estamos viendo que se produce, ¿no?, por lo que es la tecnología de la información y comunicación, ¿no? Afectan procesos, equipos, instalaciones, ¿no? ¿Qué ocurre en muchas entidades, no? Tienen, por ejemplo, equipos de cómputo que fueron adquiridas hace 5, 6, 7 años y en la actualidad a veces ya resultan ser obsoletos, ¿no? Y ya no sirve para hacer programas, para trabajar con programas, o a veces la velocidad también de estos productos ya no son los mismos o los necesarios para poder desenvolvernos en nuestro trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, vemos algunos sistemas administrativos, sobre todo, ¿no?, lo que es tesorería, contabilidad, abastecimientos, ahí las máquinas tienen que cambiarse constantemente, ¿no? Porque la carga, sobre todo del CIAP, es bastante fuerte, ¿no? Y tiene que tener, ¿no?, un almacenaje bastante considerable, ¿ve? Entonces aquí habría un cambio tecnológico, ¿ve? No solamente eso, ¿no? Por ejemplo, en los servicios de seguridad ciudadana hay cambios tecnológicos, ¿no?, referidos a las cámaras de vigilancia que se instalan, hay nuevas formas de trabajar, nuevas metodologías. Imagínense ustedes, ¿no?, que existen estos cambios tecnológicos, ¿ve? Que sí afectan los procesos, ¿no? Definitivamente es así, ¿no? También tenemos cambios en lo que es bienes y servicios, ¿no? Esto sí es las que afectan al resultado ya, ¿no?, o al producto, al bien o servicio que brinda la entidad, ¿no?
por ejemplo, ahora durante esta emergencia sanitaria, ¿no? Nuestros bienes o servicios, sobre todo, ¿no? Nuestros servicios, ¿no? Respecto a algunos casos, ya son virtuales, ¿no? ¿Sabes qué? Te estoy mandando a tu correo el resultado de tal, ¿no? O si, por ejemplo, hay una necesidad de que se emita una resolución, una partida, puede cambiar esto, ¿no? Ya entonces el resultado, ¿no? O las salidas de estos bienes o servicios de la organización es de una manera diferente, ¿ves? Respecto a lo que es el bien o servicio, ¿no? En lo que es cultural, bien, ¿no? Es el cambio de las personas, ¿no? En su comportamiento, actitud, expectativas, aspiraciones y necesidades, ¿no? Esto viene producto de todos estos cambios, ¿cierto? ¿No? Si, por ejemplo, ahora tengo que cambiar la forma de atender al usuario, ¿no? Tengo que de repente tener otra postura, otra actitud, ¿no? Y además, cuando llevamos adelante un buen clima y cultura organizacional, definitivamente esto va a recaer en las personas, ¿no? Sí, va a haber cambios en las personas, por supuesto que va a haber, ¿no? La misma tecnología hace que nosotros cambiemos, ¿no? Imaginemos nomás, ¿no? Hace 10 años, nuestros teléfonos celulares no eran, ¿no? Las que ahora tenemos, ¿no? Eran con teclitas, ¿no? Tenías que machucar las teclitas para poder hacer llamadas, ¿no? Y no tiene ahora las ventajas que tiene, ¿no? Tiene WhatsApp, tiene Messenger y otras bondades más, ¿no? Que la tecnología ayuda, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Es como ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana tenemos que actualizarnos también, ¿cierto? En lo que es los beneficios sociales, ¿no? En lo que es nuestros beneficios sociales, también tienen una clasificación, mira, ve, de acuerdo a las exigencias, ¿no? Los beneficios sociales que pueda tener los trabajadores, ¿no? Son de tipo legal o voluntario, ¿eh? Si yo, por ejemplo, ¿no? Necesito o exijo, ¿no? De que, de que pueda tener algún beneficio por la labor que desempeño, ¿no? Puede ser legal o voluntario, ¿eh? Legal es cuando está establecida en una norma legal o también en una norma interna dentro de la entidad, ¿no? Eh, Simplemente hay que cumplirla, ¿no? Cuando logramos algún objetivo o cuando está condicionada a una exigencia de la entidad, ¿no? Si la entidad exige un resultado, me darán uno legal o uno voluntario, ¿no? Generalmente los voluntarios ocurren en las empresas privadas, ¿no? En lo que es las entidades públicas, generalmente tiene que ser legal, ¿no? Hay que sacar una directiva, una resolución, un plan, no sé, ¿no? Se me ocurre que sea así, de tal manera que esté debidamente aprobada y podemos nosotros tener ese beneficio por las exigencias, ¿no? Generalmente esto se da cuando ahora, ¿no? En el mes de noviembre se celebra el Día del Servidor Municipal, ¿no? Me imagino que van a hacer un plan y de alguna manera tendrán pues algunos beneficios, ¿no? En lo que es por su naturaleza, estos beneficios pueden ser monetarios y no monetarios, ¿no? Si bien, ¿no? Indicábamos, ¿no? Que por sus exigencias era legal o voluntario y por su naturaleza puede ser monetario y no monetario, ¿no? En lo que es monetario, bueno, es un estímulo económico que le llamamos, puede ser una propina o algo que sea de libre disposición del servidor, ¿no? Y cuando es no monetario, puede ser una condición, ¿no? O probablemente hay que de repente darles un premio a estos trabajadores porque se vayan a almorzar con su familia, se vayan de viaje, se vayan a la playa. No sé, ¿no? Esto ya va a depender de cómo se va a establecer en un plan B. Y por sus objetivos, ¿no? Tenemos, si es asistencial, ¿no? ¿No? Estos beneficios pueden ser asistencial, recreativos, supletorios, ¿no? Esto respecto a lo que es los servicios y beneficios que puedan tenerse, ¿ve? Generalmente, ¿no? Que por sus objetivos es asistencial, ¿no? Hay que apoyar bastante a los trabajadores y esto se hace efectivo también con sus familias, ¿ve? Eso va a depender de cómo se puede establecer en un plan, ¿ve? Los beneficios también son de tipo cultural, ¿no? Esto ya es respecto
al comportamiento, a las actitudes y a las aspiraciones, ¿no? Que pueda tener ese servidor, ¿no? A lo mejor es un cantante, ¿no? Le gusta bailar de repente ¿no? A alguna danza, no sé, ¿no? Entonces también hay que establecer definitivamente en lo que es nuestros planes, ¿no? El bienestar social, ¿no? Este es uno de los procesos también dentro de del sistema de recursos humanos, ¿cierto? Vamos a ver, esto se encuentra en lo que es pues el subsistema de relaciones humanas y sociales, ¿no? Tenemos lo que es el bienestar social y el bienestar social es bastante importante, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Definitivamente todas las oficinas o todos los sistemas de recursos humanos, ¿no? Generalmente tienen lo que es el área de bienestar social, ¿no? Bueno, es uno de los procesos del subsistema, ¿no? Comprende las actividades orientadas a propiciar condiciones, ¿no? Para cada uno de los servidores para mejorar un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y esto definitivamente va a contribuir pues al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, ¿no? ¿Qué es lo que va a proponer lo que es las oficinas de bienestar social, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los servidores, ¿no? Esto durante el desarrollo de su vida laboral, ¿no? Entonces, lo que va a hacer dentro de sus planes es propiciar, ¿no? Que tenga el trabajador mejores condiciones, ¿no? Dentro de su ambiente de trabajo, ¿no? Y ello definitivamente pues va a contribuir a que tenga, ¿no? Una calidad de vida dentro de la entidad, ¿no? Cuando hablamos de mejoramiento de calidad de vida, nosotros o los que, ¿no? Hacemos o prestamos servicios en las entidades, tanto públicas y privadas, ¿no? Gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Nos dedicamos a trabajar, ¿no? Pasamos gran tiempo o gran parte del tiempo en nuestras entidades, ¿no? Algunos no tienen horarios incluso distribuidos en 2 turnos, ¿no? Tienen que estar en la mañana, luego en la tarde, ¿no? Y recién están llegando en la noche a sus casas. Dentro de lo que es bienestar social, ¿no? Tiene que mejorar o lo que se busca es, ¿no? Que tenga una calidad de vida saludable los trabajadores dentro de la entidad, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se debe orientar de que esta calidad de vida se extienda a sus familiares, ¿no? Dentro de lo que es bienestar social, definitivamente, ¿no? Y como en todo proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta y hay que hacer un diagnóstico, ¿no? En este caso hay que identificar, ¿no? Y atender las necesidades de nuestros servidores civiles, ¿no? Y además esto tenemos que desarrollar a través de los programas de bienestar social, ¿no? Que generalmente son anuales, ¿no? Y antes de hacer un programa o un plan de bienestar social, ¿qué tenemos que hacer, no? Tenemos que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Hay que identificar primero, ¿no? Para poder atender las necesidades de nuestros servidores civiles, ¿no? ¿Y de qué tipo serán, no? ¿No? Asistencial, recreativo, cultural, deportivo, celebraciones de cumpleaños, celebración de fechas festivas, ¿no? Probablemente sea eso, ¿no? Y eso hay que considerarlos en nuestro plan, ¿no? ¿Y cuál será el producto? El producto pues es el plan, ¿no? Hay que hacer un plan de bienestar social, ¿no? Y además, ¿no? También como producto, ¿no? Hay que tener convenios con instituciones para facilidades al trabajador, ¿ve? ¿No? De tal manera de que ese trabajador, ¿no? En estos convenios puede haber de diferentes, ¿no? De diferentes características, ¿no? Y finalmente hay que evaluar, ¿no? Si estas han sido satisfactorias, ¿no? ¿No? Dentro de o como resultado de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que propone lo que es bienestar social, hay que hacer un plancito de tal manera de que, ¿no? Se vaya orientada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál será su objetivo general? Garantizar el desarrollo integral, ¿no? De los servidores dentro de la organización. Y eso es lo que se busca, ¿no? De que exista un desarrollo integral, ¿no? De todas las personas que trabajan dentro de la entidad o la organización, ¿no? Y como objetivo específico, ¿qué tendremos en esta área de bienestar social, ¿no?
mejorar el nivel de satisfacción de los servidores para lograr un ambiente laboral positivo. Definitivamente tiene que ser así, ¿no? ¿No? Tiene que mejorarse, ¿no? Y tiene que haber satisfacción de los servidores civiles, ¿no? Y además, ¿no? Tiene que existir un ambiente laboral positivo, ¿no? Brindar espacios recreativos, culturales, deportivos e intelectuales, ¿no? Para el desarrollo integral de los servidores civiles, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? No solamente al servidor se le puede exigir que cumpla su función, que cumpla su objetivo, ¿no? Para el cual está ubicado en ese puesto de trabajo, ¿no? Y tiene que cumplir ese objetivo, ¿no? De esa unidad orgánica, ¿no? O en todo caso de la organización, ¿no? Hay que dar un espacio, ¿no? Un espacio a los servidores civiles a través de bienestar social, de tal manera de que pueda haber actividades recreativas, ¿ve? Actividades culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Esto va a depender, ¿no? De cómo es que el área de bienestar social va a planificar, ¿no? Si es recreativo, puede ser anual, me imagino con campeonatos de repente deportivos, ¿no? ¿No? Como acá nos indica, ¿no? Puede ser deportivo, ¿no? Un campeonato de voleibol, básquetbol, fulbito, no sé, ¿no? O también puede ser cultural, ¿no? Puede, puede establecerse de repente competencias culturales, ¿no? De bailes típicos, no sé, ¿no? O también concursos de tipo intelectual, ¿ve? Y algunos recreativos, ¿no? Y hay cantidad de juegos recreativos en la cual se debe implementar, ¿no? Esto va a depender de cómo el área de bienestar social, ¿no? Planifique, ¿no? Estos espacios, ¿no? Muchas veces solamente se hace actividades recreativas o algunas de estas actividades cuando la entidad cumple un aniversario más, Día de la Mujer y días eh, y algunos espacios o días donde se celebran, ¿no? ¿No? Varias actividades, ¿no? O de repente cuando hay, ¿no? Cuando es en este mes de octubre, ¿no? El Señor de los Milagros, de repente, ¿no? Hacen actividades culturales, ¿no? Creo que el área de bienestar social tiene que haber también espacios que no estén ligados a eso, ¿no? Hay muchos que sí, sí, ¿no? No hacen algunos espacios en los cumpleaños, ¿no? Pero aquí en el objetivo específico no dice espacios de diversión, ¿no? Creo que hay que saber diferenciar las cosas, ¿no? Porque actualmente poco es lo que, pocas entidades es lo que hacen, ¿no? Estos espacios, ¿no? Generalmente cuando hay algún aniversario así, no sé, todos desaparecen y el día siguiente ya no van a trabajar, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido? No sé, ¿no? Pero generalmente se ve en la realidad eso, ¿no? También, ¿no? Hay que brindarles a todos los servidores civiles, ¿no? Las mejores condiciones físicas, sociales, laborales y recreativas para su desarrollo integral, ¿no? En algunas, generalmente se ve, ¿no? En las entidades privadas que siempre le dan un espacio para que hagan deporte, ¿no? O también tienen un espacio, ¿no? En donde el trabajador puede hacer sus ejercicios, ¿no? Mire, imagínense acá, vea que poner condiciones físicas a los trabajadores, ¿no? ¿En qué áreas se debe establecer esto, no? Bueno, me adelanté un poco a la lámina, pero en el área deportiva, dice, ¿no? Hay que motivar la práctica del deporte, el espíritu de competencia, ¿no? Sanamente tiene que ser, ¿no? Fomentar el espíritu de competencia, ¿no? No me vayan a poner ahí un programa de box o de kung fu, de karate, ¿no? Creo que no sería razonable, ¿no? El área recreativo, turístico y vacacional, ¿no? Esto sí es un área en donde es muy bonito, ¿no? Y me parece de que sí deben programar, ¿no? Buscar orientar ¿no? El esparcimiento y la integración de los funcionarios, ¿no? Ir a un lugar de repente que no es en la ciudad, salir de la ciudad de repente, ¿no? A un momento de esparcimiento con todos los trabajadores, ¿no? De tal manera de que se pueda hacer, ¿no? Actividades recreativas fuera de la ciudad. Mira, qué bonito es, ¿no? Si, por ejemplo, acá algunas entidades públicas se fueran fuera de la ciudad, ¿no? A Pingo María o alguna ciudad turística, ¿no?
un par de días, ¿no? Para el esparcimiento, ¿no? Eso va a depender ya del presupuesto también, ¿no? Y lo que planea lo que es el bienestar social, ¿no? Les decía, las áreas artísticas y cultural, fomentar espacios artísticos y culturales, ¿no? También es un área bastante importante en donde no solamente puede participar el trabajador, ¿no? Sino también puede participar su familia, ¿no? Creo que es un área bastante importante, ¿no? En lo que es el área social, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Hay que celebrar las fechas especiales, ¿no? Y otras actividades, ¿no? De tal manera que se puede integrar, ¿no? Generalmente, cuando hay este tipo de actividades, un almuerzo y el resto es libre, ¿no? Eso es nuestra costumbre, lo que realmente hacemos en la realidad, ¿no? En el área preventiva, sí, esto es bastante importante también, ¿no? De que se pueda planificar, ¿no? Tanto de los funcionarios y servidores, ¿no? Hay que dar charlas de repente de prevención de riesgos, ¿ve? ¿No? Riesgos físicos, emocionales, personales, estructurales, ¿no? Me parece que esto sí es un área preventiva que lo puede hacer, ¿no? También el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Pero esto no exime a que el área de bienestar social pueda programar también áreas preventivas, ¿no? Y si es de la salud, mucho mejor todavía, ¿no? Hay vacunas, creo que hay que constantemente hay que estar vigilando a los trabajadores, ¿no? En el área laboral y profesional, espacios para que se desarrolle profesionalmente y laboralmente, ¿no? Aquí esto está vinculada de alguna manera, ¿no? En el plan de desarrollo de personas, ¿ve? Creo que sí se puede programar, ¿no? De repente, interrelación de preparación, de asesoramiento, de conversatorios dentro de la entidad sobre temas relacionados al trabajo, también se puede hacer, ¿no? Creo que el área de bienestar social va a jugar un rol bastante importante dentro de la organización. Eh, lo que es el área de calidad de vida, esta la he recogido de las empresas privadas, ¿no? Las empresas privadas sí tienen, ¿no? Un área de calidad de vida se llama, ¿no? Ahí buscan fortalecer potenciar las fortalezas y además, ¿no? Brindar las herramientas necesarias, ¿no? A los trabajadores, ¿no? De tal manera de que sean efectivos en su trabajo, ¿no? Generalmente en las entidades públicas no se hace esto, pero sí me he permitido incluirla, ¿no? Dentro del área de bienestar social, de tal manera de que a poco se pueda incluir en las empresas del Estado, ¿no? O en las entidades del Estado, ¿no? Pero sí he podido observar que en muchas entidades privadas sí existe lo que es el área de calidad de vida, ¿no? En lo que es el plan de incentivos, en el área, dentro del área de bienestar social, tiene un objetivo general, ¿no? Otorgar incentivos decíamos, ¿no? En la diapositiva anterior, ¿no? Puede ser pecuniario o no pecuniario, ¿no? O económico y no económico, ¿no? De tal manera de que se busca maximizar su producción, ¿no? Y además, ¿no? Mejor el clima organizacional, ¿no? Porque es un estímulo bastante importante, ¿no? Es un incentivo bastante importante para la persona que preste servicio en la entidad, ¿no? ¿A quién no le va a gustar, ¿no? De que lo premien, ¿no? Por un trabajo que realice con 100, 200 soles, 300 soles, ¿no? De alguna manera eso hace que el trabajador se motive, ¿no? Y la entidad, ¿no? Hace que cumpla con lo que es su plan de incentivos, ¿no? Generalmente en las entidades públicas poco es, ¿no? Los incentivos pecuniarios, pero sí se puede gestionar los incentivos no pecuniarios, ¿no? O condiciones o recreativos, como decíamos anteriormente, ¿no? El objetivo específico de los planes de incentivos es pues motivar a los trabajadores, ¿no? Para que de alguna manera, ¿no? puedan generar acciones, ¿no? Para el cumplimiento de la entidad, ¿no? Hay muchos trabajadores que son bastante hábiles, ¿no? Y que pueden generar acciones nuevas, acciones que permitan que se cumplan esos objetivos, ¿no? De una manera diferente probablemente, ¿no?
Y este tipo de acciones es bueno incentivar a los trabajadores, ¿no? También hay que brindarles, ¿no?, condiciones favorables para el desarrollo efectivo de las labores, ¿no? Y el desempeño laboral, ¿no? Siempre, ¿no? Con la finalidad de cumplir los objetivos, ¿no? Si yo no le voy a dar condiciones favorables al trabajador, definitivamente, pues, su labor no lo va a hacer como él desearía, ¿no? En cambio, si le doy, pues, las condiciones favorables, ¿no? En donde él, ¿no?, va a ver que su desempeño o las facilidades que va a tener dentro de la entidad, entonces van a ser satisfactorios. Este trabajador va a trabajar bien, ¿no? De tal manera que la entidad sí, ¿no?, obligatoriamente tiene que darle las condiciones favorables, ¿no? Esto está establecido también en lo que es los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si no tiene condiciones favorables, ¿cómo le exijo, ¿no?, a que cumpla con los objetivos que tiene establecida esa unidad orgánica, ¿no? O cómo le exijo, ¿no?, si no tiene condiciones favorables, a que cumpla o entregue un bien o un servicio, ¿no?, a un usuario, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, de que la entidad le brinde las condiciones favorables a este trabajador, ¿no? El otro decíamos que es el estímulo a los servidores civiles, ¿no? Hay que saber estimular de una u otra manera, de tal manera que este servidor civil no pueda lograr su objetivo, ¿no? He visto en algunos casos, cuando hablamos de estímulo, ¿no?, he podido percibir en muchas entidades y probablemente alumnos, alguien que está trabajando, presta servicios, ¿no? Uno de ustedes, cuando logran un objetivo o han hecho un buen trabajo, ¿no?, nos dicen, no, tómate el día libre, ¿no? O si no, vienes, marcas tu ingreso y disponga del día libre, ¿no? O en todo caso, ¿no?, también, ¿no?, cuando necesito de un tiempo, ¿no?, para ir, digamos, a un cumpleaños de la abuelita, del sobrino o del hijo, así, te dicen, no, anda, vaya nomás, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque trabajas bien, tienes resultado y tómate el día, ¿no? Generalmente eso nos falta, o perdón, eso ocurre, ¿no?, en las entidades, ¿no? Hay que saber estimular a nuestros servidores civiles de tal manera de que se pueda desempeñar bien, ¿no? Finalmente también, ¿no?, hay que reconocer y premiar los resultados, ¿no? ¿No? Que también ocurre, ¿no?, en el centro de trabajo, ¿no? Mira, ella o fulano ha trabajado bien, ha sido responsable, nos ha ayudado, se ha esmerado, entonces nos reunimos y hay que darle un pequeño estímulo, ¿no? También eso ocurre en la realidad, ¿no? Un pequeño regalo no será gran cosa, pero sí nos sirve para poder estimular a nuestros trabajadores, ¿no? También, ¿no?, para el plan de incentivos hay que propiciar, ¿no?, escenarios que permitan construir mejores servidores, ¿no?, que estén satisfechos, comprometidos con la entidad, ¿no? Eso sí, ¿no?, les vuelvo a indicar de que los escenarios tienen que ser propicios, ¿no? Hay que crear ambientes de trabajo agradables, de tal manera que todos, ¿no?, trabajen eficientemente, ¿no? Y además, cuando se obtenga un resultado, todos estén satisfechos, ¿no? A veces, en algunos casos se ve algunos líderes, o mal llamados líderes, ¿no?, que todo es él, ¿no? Yo, ¿no? Y nunca sabe reconocer, ¿no?, el trabajo que se hace en equipo, ¿no? Hay que darle bastante importancia a lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Otorgar reconocimientos, ¿no?, a los funcionarios, directivos, equipos de trabajo, ¿no? Esto ya es a nivel de grupo, ¿no? Si un grupo ha logrado exitosamente un objetivo, hay que reconocer a todo ese grupo, ¿no? No se puede reconocer a uno solo, ¿no? Bueno, la gerencia de rentas, digamos, ¿no?, obtuvo el récord de recaudación y hay que reconocer al funcionario nada más, ¿no? Creo que aquí sí se estaría cometiendo un error, ¿no? Creo que el reconocimiento tiene que ser para los equipos de trabajo, ¿no? A veces tenemos una percepción equivocada y pensamos que el líder, o por el cargo que ocupa, solamente a él hay que reconocer ese trabajo, ¿no? Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque el trabajo que se realiza en toda entidad, ¿no?, es en equipo ahora, ¿no? Eso de que yo o él, eso ya pertenece a la historia ya, ¿no? También hay que estructurar programas flexibles de incentivos, ¿no?, para recompensar el desempeño efectivo de los servidores, ¿no? Esto les decía de que a veces hay que dar un día libre, ¿no?, a los trabajadores, ¿no?, que se van desenvolviendo, ¿no? Esto va a depender ya de cómo
los líderes de cada uno de los equipos de trabajo no puedan incentivar, ¿no? O recompensar a cada uno de sus trabajadores que tienen bajo su mando, ¿no? En lo que es la comunicación interna, ¿no? Es un tema bastante importante lo que es la comunicación interna, ¿no? Y tenemos como un proceso dentro de lo que es el subsistema de relaciones humanas y sociales, ¿no? En lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, es el último proceso, ¿no? Está con el 23º proceso, pero dentro de gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Es bastante importante lo que es la comunicación interna, ¿no? En donde tiene que haber una interacción entre empleador y trabajadores, ¿no? Y ahí también juega un rol importante los que son de mando medio, ¿no? Porque en toda organización hay los altos directivos, los de mando medio y los servidores, ¿no? Y tiene que haber, ¿no?, una estrecha relación, ¿no?, entre ellos, ¿no? Y tiene que haber una comunicación interna de tal manera de que, ¿no?, en los mensajes llevan en forma adecuada unos a otros, ¿no? Antes de entrar a lo que es la comunicación interna, si tuvieran alguna inquietud o alguna pregunta para poder aclarar, alumnos. Segurito que están esperando ansiosos el partido que va a jugar Perú. Licenciado, sí, A estamos. ver, Licenciado, en esta parte de lo que es cultura organizacional, clima laboral y parte de lo que es bienestar, a diferencia del sector, la diferencia entre el sector público y el privado, yo diría que el sector privado le pone más énfasis en estas partes, en estas áreas. Es muy diferente, es mucho más activo la presencia de bienestar social en la parte privada que en la parte pública. bien, Nilda, tienes toda la razón, ¿no? Porque si nosotros vamos a hacer un análisis a las entidades públicas, poco o nada se ha hecho en cuanto al bienestar social, ¿no? Se encuentra abandonado ese subsistema o ese proceso de bienestar social, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un pequeño diagnóstico así rapidito nomás, ¿no? Nos vamos a visitar algunas entidades públicas y le pides, ¿cuál será tu plan anual de bienestar social? Y no tienen, ¿no? Y tampoco conocen el concepto de lo que es bienestar social, ¿no? Porque está interlazado, ¿no?, en lo que es la cultura y clima organizacional con bienestar social, ¿no? Porque hay que entender de que a través de bienestar social vamos a fortalecer el concepto que va a tener el trabajador, ¿no?, frente a su entidad, ¿no? Y a veces el trabajador se siente abandonado, es cierto, ¿no?, en las entidades públicas, a diferencia de las entidades privadas. Eso sí te doy toda la razón, porque durante mi trayectoria he podido observar, ¿no?, no solamente en Huánuco, también he podido observar en Lima, ¿no?, que las entidades privadas tienen sus actividades cada fin de semana, ¿no? Hacen coaching, hacen entrenamiento, hacen competencia y hacen por áreas, ¿no? Y confraternizan bien, ¿no? Incluso veo a sus parientes, hijos que participan activamente, ¿no? Y como usted dice, en las entidades privadas sí tienen desarrollado los programas de bienestar social, porque ellos apuntan a que si existe un buen clima organizacional dentro de esa entidad, todos van a trabajar bien, ¿no? Y se sienten bien, ¿ah? Y te doy toda la razón, ¿no?, cuando usted dice de que el tema de bienestar social se encuentra bien desarrollada y bien implementada en las entidades privadas, ¿no? Desafortunadamente, las entidades públicas, no ha habido esa combinación entre lo que es lo político y lo técnico, ¿no? Y además, en algunas entidades públicas no hay profesionales, ¿no?, relacionados a este tema, ¿no? Por ejemplo, lo que es psicología, sociología, y no lo tienen implementado, ¿no? Desafortunadamente, las entidades del Estado funcionan así, ¿no? Pero esperemos, ¿no?, con esta reforma, ¿no?, del servicio civil a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
y con lo que se está implementando el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en este subsistema, esperemos que se desarrolle, ¿no? De tal manera de que el trabajador se sienta bien dentro de esa entidad, ¿no? No sé si han tenido la experiencia de algunos servidores, ¿no? Con las justas van a trabajar, ¿no? Ya por compromiso, ¿no? No van a trabajar con las ganas de trabajar que puedan tener, ¿no? O no van contentos a trabajar a esa entidad, ¿no? No van por cumplir, ¿no? Ah, qué pereza, no tengo que entrar a tal hora. Llega a su oficina y a veces ni quiere trabajar, ¿no? Se pone a leer el periódico, ¿no? Es Y que la dice, verdad, y la verdad ocurre eso, ¿no? ah, claro, es que a veces también creo que como el trabajador se siente desmotivado, a veces, ¿qué dicen, no? Cuando le mandan a hacer, por ejemplo, o piden apoyo de su área, ¿no? ¿Qué dicen? No, no está no está dentro de mi MOV, no es mi función, o sea, contestan de esa manera. ¿Por qué contestan de esa manera? Porque no se sienten motivados, no se sienten respaldados incluso por el mismo, sus jefes inmediatos. Eso también hace que el trabajador pues esté así todo desmotivado, a la defensiva, que no quiere elaborar. Nilda, bien tu intervención porque, mira, ¿qué ocurre en las entidades públicas, no? Yo puedo tener el mejor programa de bienestar social, ¿cierto? Pero ¿qué ha ocurrido en la relación o en la interacción que ha tenido ese trabajador con su jefe inmediato, ¿no? Que a veces son de confianza y vienen de afuera, ¿no? Al personal de carrera, al personal nombrado, a veces lo dejan de lado, ¿no? Cuando quieren hacer alguna actividad, ¿no? O sea, adentran a una entidad con un concepto equivocado, ¿no? De que con personal nombrado no se puede trabajar, ¿no? Y eso a veces ocurre y es un mal concepto, ¿no? Y a veces la relación que tiene o la interacción laboral que tiene los inmediatos superiores o los que pueden venir de afuera frente a un trabajador que hace carrera, a veces no es bueno, ¿no? No se llevan bien, solamente van por cumplir su trabajo y hasta el trato no es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar este trabajador? Definitivamente, pues no va a estar identificado ni con su área, ¿no? Y como usted dice, cuando quieren hacer alguna actividad, incluso, ¿no? Dentro del plan de bienestar social, si hay algunas actividades que realizar, se rehúsan a participar, ¿no? No, yo no voy. Como, Claro. como decías, ¿no? Ah, no está en mi función. Pues vamos a organizar un campeonato. No, ese pierdo tiempo. No quiero, no necesito. Me tratan mal. Y eso es bastante cierto. Claro, Mira, es que no hay un buen clima laboral, puede ser, licenciado. por supuesto, ya lo dijiste. El punto es que no hay un buen clima laboral. Y va a ser muy difícil cambiar este clima laboral porque desafortunadamente esto viene de años tras años, tras años, tras años. Y cambiar esa cultura organizacional, la verdad es un reto, ¿eh? Es un reto bien grande porque cambiar ya ese concepto y esa conducta es bastante difícil, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Pero como le decía, a diferencia de las entidades privadas, ¿no? Ahí sí, Claro. van, participan, están ahí. Incluso en los colegios, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Cuando hay campeonatos de padres de familia, ¿no? Van, participan, están ahí, ¿no? Porque la relación ahí no es pues de trabajador y docente, ¿no? Sino es de alumno, ¿no? Y docente, ¿no? Que es diferente ese tipo de relación, pero los padres participan, ¿ve? ¿No? Van por sus hijos, van para estar presente, confraternizar, ¿no? Pero en el ámbito laboral, en las entidades públicas, sí es bastante lamentable que no exista un clima organizacional, ¿no? Además, ¿no? ¿Qué es lo que influye a que exista esto, no? Hay bastante desconfianza de la población y del mismo trabajador cuando ven actos de corrupción, ¿no? Y tenemos una crisis política bien grande, ¿no? Casualmente por esos actos de corrupción, ¿no? Incluso a un trabajador que presta servicio en una entidad pública ya lo ven mal, ¿no? Con solamente decir trabajo en tal sitio ya no quieren escucharlo, ¿no? Porque hay actos de corrupción, dicen, ¿no? Y la verdad es lamentable el concepto que se tiene, ¿no? Y eso está relacionado
¿no? A lo que es pues el clima organizacional, ¿no? Y tienes la razón, ¿no? Imagínate uno de afuera que le digas, digamos, ¿cómo lo ves a tal entidad, ¿no? ¿Cómo lo ves a la región? ¿Cómo lo ves a tal entidad, a la tal municipalidad? ¿Cómo lo ves a Seda Huánuco, ¿no? ¿Cómo lo ves a Electrocentro, ¿no? Imagínate qué concepto tiene el poblador, ¿no? Es pésimo, ¿no? Salvo, ¿no? Que algunos que trabajan dentro de las entidades pueden tener un concepto diferente, ¿no? Pero así, ¿no? Tenemos esa mirada, ¿no? Tanto de afuera, ¿no? De los usuarios, como también dentro de la entidad, ¿no? Y la verdad, los conceptos que tenemos de nuestras entidades es bastante, digamos, ¿qué le decimos, no? Es bastante preocupante, ¿no? Porque es difícil tener un buen concepto de nuestras organizaciones en las entidades. Bien, Nilda, y esa es la verdad, ¿no? Lo que manifiestas, ¿no? No hay como las entidades privadas respecto a lo que es el bienestar social, ¿no? En las públicas parece que no existiera eso, ¿no? Ajá. Ojalá que Defin- mejore todo esto con la nueva ley Servir, pues, licenciado. Sí, va a ser bastante difícil, eh, pero ojalá se logre de a poco, ¿no? Porque sabemos de que las personas tenemos diferentes formas de pensar, ¿no? Y hay una cosa importante también aquí, ¿no? De que el capital laboral que tenemos de años anteriores ya están ya en su fase, digamos, casi al término de sus carreras, ¿no? Si, por ejemplo, vas a una entidad y tienen buen número de servidores de carrera, vas a encontrar de que ya la mayoría están por jubilarse, ¿no? Les falta 8 años, 6 años, 10 años, 7 años para jubilarse y su participación es menor ya, ¿no? Claro, Creo eso como en la direza, ¿no, licenciado? Por ejemplo, en la direza, como la mayoría es nombrada, ya son personas adultas, ya, que ya van a empezar a cesar ya. sí, así es, ¿no? Y su participación a veces es un poquito que ya no quieren participar, no, no, yo ya me voy. No, Mira, porque yo cuando trabajaba en la direza, licenciado, por ejemplo, no, no hacían, por ejemplo, la actividad para lo que es la festividad de Navidad para los niños. No hacían. ¿Por qué? Porque como ellos eran adultos, ya no tenían hijos menores, o sea, poco más les importaba, pues no hacían actividades. fíjese, ¿ves? ¿Cómo ve? Y Navidad, ¿no? Que, Claro. Y en otras eh, instituciones sí, hay fiesta, payas, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público hacen actividades para esa época. así es. Cuando es mayor, solamente espera que le den un pavo, ¿no? Y su canasta, El bono. el bono. Bien, y tiene razón, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? La vida laboral que existe o el capital laboral que tenemos dentro de las entidades, ¿no? Y no te falta razón, ¿no? Cuando ellos ya no quieren participar en actividades, ¿no? Por ejemplo, una de las razones es que no tienen hijos menores, ¿no? Bueno, vamos a hacer una actividad y vamos a regalar juguetes para los niños. No participan porque ya no tienen, ¿no? Sí ocurre, eso es verdad, ¿no? Y un poco que se sienten alejados, ¿no? Ese tema de bienestar social es bastante complicado, ¿no? Porque va con la persona, ¿no? Y esto depende de qué tipo de organización tienes, el capital laboral que tienes, en fin, hay muchos factores, ¿no? Es por ello que les decía, que quieren hacer su plan, hay que primero hacer el diagnóstico, ¿no? Imagínate en una entidad que la mayoría pase de 60 años, no vas a organizar un campeonato de fútbol, pues no, es imposible, ¿no? Pero La si que le los mate. organizas, claro, si le organizas un campeonato de sapo, tejo, pueden participar, ¿no? Es por ello, para diseñar un plan de bienestar social, hay que hacer el diagnóstico. No se olviden, alumnos, en toda actividad, en todo producto que ustedes puedan buscar, hay que hacer el diagnóstico. Esa es una fija, alumnos. No se olviden del diagnóstico. Tomen nota. Para cumplir con todos los subsistemas, con todos los procesos, diagnóstico.
¿Y qué comprende esta comunicación interna, no? Lo que es el diagnóstico de las necesidades de comunicación, ¿no? Como les decía, hay que hacer siempre este diagnóstico. Luego hay que planificar y luego ejecutamos y evaluamos, ¿no? Dentro del diagnóstico, ¿no? Nos piden que hay que identificar, ¿no? Qué tipos de interés puede haber, ¿no? O qué tipo de comunicación voy a ver y sobre qué temas, ¿no? Luego, tengo que definir cómo va a ser el mensaje, ¿no? Por la que se puedan dirigir tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Otro de los puntos es que hay que identificar los medios o canales de comunicación, ¿no? La entidad probablemente va a diseñar qué tipo de medios vamos a utilizar para que haga esta comunicación, ¿no? También hay que fijar periodos o momentos, ¿no? Para poder diseñar los mensajes, ¿no? Y además los temas, ¿no? Si, por ejemplo, eh, yo quiero de repente ver un tema de aniversario del distrito, la provincia o de la entidad, entonces, ¿no? Puedo diseñar, ¿no? Qué tipo de mensaje o qué tipo de sugerencias, o buzón de sugerencias, etcétera, ¿no? Que se pueda tomar de tal manera que se incluya en un plan, ¿no? O en una directiva, ¿no? De tal manera que no se pueda vulnerar o dañar la sensibilidad de las personas, ¿no? Dentro de lo que es la comunicación interna, lo que se espera es que, pues, ¿no? Se tenga un plan de comunicación interna, ¿no? Que regule la forma y el modo en que se va a comunicar tanto el empleador o la parte directiva con los trabajadores, ¿no? Dentro de los tipos de comunicación, tenemos el descendente, ¿no? El cual es de la alta dirección, ¿no? Hacia los niveles inferiores de la entidad, ¿no? Y generalmente se utiliza, ¿no? O su finalidad es de proporcionar información a los servidores, ¿no? Sobre temas de la entidad, objetivos que se ha logrado, obligaciones que tenemos que hacer, participación en alguna actividad o algunos otros temas, ¿no? En este tipo de comunicación descendente, ¿no? Pero ¿qué ocurrirá con la comunicación ascendente, ¿no? Esto surge ya, ¿no? De la necesidad que exista, ¿no? De la alta dirección de poder diseñar una forma de comunicación de todos los servidores civiles hacia la parte directiva, ¿no? De tal manera, ¿no? Que la parte directiva pueda recibir, ¿no? Las opiniones, los mensajes, las propuestas que tengan los servidores, ¿no? Ahora, no puede ir, por ejemplo, no se puede regular los reclamos, ¿no? Porque eso tiene otro canal diferente, otro procedimiento diferente. Pero sí hay que diseñar que esta comunicación sea respecto a temas, ¿no? Sobre el clima organizacional, sobre de bienestar social, ¿no? O de repente para implementar una nueva estrategia o alguna necesidad de algún equipo, ¿no? Creo que hay que saber diseñar, ¿no? Cómo es que nosotros en nuestro plan vamos a poner qué tipo de comunicación y qué temas vamos a tratar dentro de estos tipos de comunicación, ¿no? Las oficinas de recursos humanos sí va a cumplir pues un rol bastante importante, ¿no? Dentro de este proceso de comunicación interna, ¿no? De tal manera de que va a regular y además va a ser el control, ¿no? ¿No? De tal manera de que los trabajadores sean escuchados y también, ¿no? De que los directivos tengan una comunicación adecuada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Las oficinas de recursos humanos es el que va a mediar y va a regular este proceso, ¿no? Porque puede haber temas que de repente van a salirse del contexto y el que en forma reservada va a manejar este tema va a ser las oficinas de recursos humanos, ¿no? Dentro de los canales de comunicación interna hay muchos, ¿no? ¿No? Ahora con el avance de la tecnología es mucho más, ¿no? Y la entidad deberá definir, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Cuál va a ser el canal que va a utilizar, no siempre, ¿no? Sino para ciertos periodos o sobre qué temas en específico, ¿no? Puede ser el correo electrónico, ¿no? Puede tener un intranet, puede ser los murales, puede ser a través de reuniones,
puede ser a través de revistas también, ¿no? Es un medio de comunicación, un buzón de sugerencias, mensajes de texto, bueno, en fin, ¿no? Esto va a depender de qué actividad o tema se va a tratar, ¿no? Entonces la entidad podrá definir, ¿no? Cuál va a ser el canal de comunicación que va a tener dentro de la entidad referido a ciertos temas, ¿no? El proceso, ¿no? De la comunicación interna se tiene que tener cuidado porque este proceso de comunicación interna, ¿no? Se transmite y se comparte, ¿no? Con todos los servidores civiles, ¿no? De tal manera que dentro de las características que se va a establecer dentro de esta comunicación interna respecto a la integridad y calidad tiene que ser, ¿no? El uso de un lenguaje adecuado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje, ¿no? De tal manera de que no pueda dañar la susceptibilidad de las personas, ¿no? De ser necesario, tiene que tener un enfoque intercultural, ¿no? Y hay que tener en cuenta también el enfoque de género, ¿no? Cuando hagamos nuestro proceso de comunicación interna, ¿no? Para ello se exige, ¿no? Y tiene que existir el plan de comunicación interna. Para ello hay que hacer un diagnóstico, en qué periodos del año voy a implementar mi plan o temas a tratar de la entidad, ¿no? Les decía, puede ser por aniversario, por alguna celebración o sobre algún tema, ¿no? Si, por ejemplo, queremos cumplir un plan de incentivos, puede establecerse un canal de comunicación, digamos, para que haya aportes de los servidores y además indicaciones u orientaciones de la parte directiva, ¿no? Eso como ejemplo, ¿no? Entonces, en el plan de comunicación interna se deben proyectar las líneas de acción, ¿no? ¿No? Y tiene que ser con bastante con bastante anticipación, ¿no? Tiene que haber un cronograma para ello, ¿no? Este plan, ¿no? Se realiza generalmente por ciclos, ¿no? Puede ser anual, semestral. Bueno, esto va a depender de cómo las oficinas de recursos humanos a través del subsistema de gestión de relaciones humanas va a establecer en su plan, ¿no? Bueno, alumnos, con esto es lo que estamos terminando, lo que es el plan de comunicación, y estamos terminando con todos los procesos, ¿no? Y los subsistemas dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Lo que está quedando pendiente son dos temas muy importantes que deben conocer. Uno es, ¿no? Lo que es el proceso de seguridad y salud en el trabajo, porque es un tema bastante amplio y además es de aplicación inmediata, obligatorio, porque de ello su incumplimiento acarrea responsabilidad de tipo penal, ¿no? Es un tema amplio, pero lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlas en el próximo jueves. Y luego también dentro de lo que es administración de personas, en el proceso 12, teníamos lo que es los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Que dimos un concepto bastante breve, pero como es un procedimiento en donde, de por medio está la sanción a un trabajador, ¿no? Por incumplimiento de sus obligaciones laborales, lo vamos a ver el día viernes. Y finalmente, ese mismo día viernes vamos a darnos un espacio para ver cuál ha sido el rol de las oficinas de recursos humanos durante este estado de emergencia, ¿no? Que incluso va a estar vigente hasta el mes de diciembre, ¿no? Salvo, ¿no? Que llegue la vacuna, aunque no creo, ¿no? Al contrario, parece que esto se va a prorrogar mucho más, ¿no? Bueno, si alumnos, si hubiera alguna, de repente, alguna inquietud o pregunta. Está claro todo, licenciado. Ya va a comenzar el fútbol. Ya, bien, entonces, bueno, sí, a todos nos llama, ¿no? La atención el fútbol, ¿no? Ustedes saben, somos peruanos, ¿no? Bueno, si hubiera alguna inquietud, entonces el día jueves, ¿no? Me hacen llegar esa inquietud, porque vamos a ver lo que es seguridad y salud en el trabajo, les decía, ¿no? ¿No? Tenemos su concepto y su producto, ¿no? Tenemos que tener el plan anual, su conformación y las funciones que debe cumplir. Esto lo vamos a ver el día jueves
Creo que con esto estamos acabando las clases de la sesión del día de hoy. Bien, alumnos. Entonces, vamos a terminar la clase a la sesión del día de hoy. Los espero el día jueves para terminar con nuestro trabajo, con nuestra sesión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo, alumnos? Ya, licenciado, gracias. Hasta el jueves. Ya, licenciado, gracias por todo. Buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. Hasta el Buenas jueves. noches, gracias. Ya, nos vemos, nos vemos. Todos ya se salen. Rapidito.